Bien, ahí estamos tendiendo puentes nosotros con Gustavo Cerati, que nos da el puntapié para iniciar el diálogo, en este caso desde Helsinki, desde Finlandia, el doctor Marcelo Chiramberro, que nos está atendiendo favorablemente. Los buenos días para nosotros y las buenas tardes para vos, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatu? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, muy Un beso bien. grande para todos desde acá, desde Helsinki, un abrazo grande para la gente del pueblo y como siempre un placer hablar con ustedes desde acá. Hola Marcelo, Leo Saco te saluda, un placer tenerte con nosotros también para ¿Qué, nuestra radio y para nuestro querido Tapalqué. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por llamarme. No, por favor, bueno, gracias a vos por atendernos y poder amoldar la agenda para charlar un poquito de la actualidad, de la pandemia, del coronavirus y diferentes disparadores que tienen que ver con la actualidad, que tiene que ver con ustedes. Contame cómo lo están transitando, en qué momento están, ya están libres de tapabocas por allá. Mira, la situación en Helsinki estaba bastante tranquila hasta hace un par de días. Teníamos alrededor de 65, 70 casos por día en todo el país. Pero bueno, pasó lo que pasó y hay múltiples factores que vienen a provocar todo esto que ha pasado aquí en Helsinki. Y bueno, hoy casualmente la cifra actual es de 355 casos, o sea, hay un aumento gigante de los contagios en todo el país. Siempre cuando yo hablo de números hablo de todo el país, no solamente de la ciudad de Helsinki. 355 contagios hoy. Lo que pasó acá es que, bueno, está la Eurocopa, creo que en Argentina ustedes saben lo que es la Sí, Eurocopa, se juega al fútbol y bueno, jugó Rusia contra Finlandia en San Petersburgo, que es la ciudad de Rusia que está de Helsinki a 300 kilómetros, en la parte del Golfo de Bosnia, en Rusia, y bueno, la gente fue para ver el partido desde Helsinki y hay un contagio masivo de toda la gente que fue a ver el partido. Vinieron para Finlandia sin ningún tipo de control, que es la crítica que le están haciendo al gobierno en este momento. Pasaron la frontera los finlandeses que habían ido a ver el partido, han pasado la frontera nuevamente para Finlandia y hasta ahora de esos finlandeses que regresaron al país, actualmente hay 300 contagios. Lo complicado de esto es que el contagio es de la variante Delta. La variante Delta del virus es la variante que viene desde India, que es mucho más contagioso, se contagia mucho más rápido y provoca a los que no están vacunados siempre provoca una enfermedad mucho más grave. O sea que el problema que tiene Finlandia en este momento es a partir de la semana pasada que empezaron a aumentar los casos. la verdad Con que respecto a la vacunación, se ha llegado casualmente ayer, hoy es miércoles, ayer martes se llegó al 70% de la población adulta vacunada, o sea, pacientes de personas mayores de 18 años. El 70% ha recibido la primera dosis y el 58,2% las dos dosis. Y a partir de mañana empieza la vacunación en los pacientes de 12 a 15 años con factores de riesgo, o sea, personas que tienen patología inmunitaria, diabéticos, todos los chicos que presentan patología que puede comprometer el sistema inmune, mañana empieza la vacunación para ellos. La verdad que en relación a lo que marcás de la variante Delta, por lo visto preocupa en todo el mundo. Acá en los últimos días en Argentina se tomaron medidas con respecto a diferentes argentinos que ingresan al país también para tratar de evitar Sí, que llegue esa variante. Y bueno, la es, verdad que en una semana el aumento fue muy alto y preocupa, ¿no? Me imagino la situación allá. exactamente, acá ahora empezó a preocupar la situación de vuelta, porque si bien, digamos, lo bueno que está pasando en el país es que el 70% de la población está vacunada, perdón, está vacunada con la primera dosis. Con la primera dosis, que eso, dentro de todo, por ahí disminuye un poco el riesgo de patología grave a los pacientes contagiados. Pero bueno, la variante Delta se sabe que hasta ahora las vacunas están respondiendo, hay buena respuesta inmunitaria con respecto a la variante Delta, que estaría provocando un cuadro un poco más severo que el cuadro común en los pacientes vacunados, pero no llegaría a ser
el cuadro grave que provocan los pacientes que no tienen ningún tipo de vacunación. Pero bueno, no deja de ser una preocupación porque veníamos en el país con casos bajísimos, o sea, 60, 50, 60 casos en todo el país. No es una cifra alta y de golpe se pasó a 355 en el día de hoy, que hace saltar todas las alarmas de qué irá a pasar, ¿no? Sí, escuchaba y me decía 60 casos y en Tapalqué tenemos alrededor de 90 en una ciudad de 12.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes aproximadamente tiene Finlandia? Finlandia tiene 5 millones de habitantes en el país y en la capital son 500.000 habitantes, en la zona que vivimos nosotros, 550.000 habitantes, pero 5 millones el país tiene. Con respecto, no es comparativa la relación con Argentina, hay múltiples factores que están en este momento provocando la epidemia que ustedes tienen en Argentina en este momento. No te olvides que nosotros estuvimos en la misma situación en el invierno acá. Claro. El hecho de el virus es un virus que el coronavirus es una cepa que es muy similar al virus de la gripe. O sea, cuando vienen las épocas de contagio y de infección estacionaria son el invierno. Ustedes están en invierno y hay múltiples factores que hacen que el virus sea mucho más contagioso y mucho más agresivo en etapas de invierno. Por eso Argentina tiene muchos más casos. Quizás después cuando empiece el verano, o sea, a partir de octubre, noviembre, ya cuando empiecen los días más largos, haya más sol y un poco más de calor, quizás ahí empiezan a disminuir los casos en Argentina también. Pero bueno, todo depende, o sea, esto es una enfermedad que la única forma de detenerla es llegando al 70% de la vacunación, y hasta ahora se está viendo que aunque estemos vacunados el 70% no es suficiente para provocar lo que se llama inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva se está viendo que en un momento se pensaba que la inmunidad colectiva se iba a alcanzar con el 70% de los vacunados, pero ahora se está viendo que la inmunidad colectiva no se sabe si va a alcanzar con el 85% de los vacunados. ¿Cómo estás con los datos, Marcelo? A pleno, estás tirando a datos. La inmunidad de rebaño. Es mi trabajo. Claro, escúchame, Marcelo, ¿es la inmunidad de rebaño como también se la llama? Exactamente, la inmunidad de rebaño, sí. Sí. Sí, solo al traducirlo en inglés dije inmunidad comunitaria, pero lo mismo. Inmunidad de rebaño que le dicen. Pero hasta el momento se pensaba que si nosotros teníamos un 70% de la población vacunada con todas las dos dosis, íbamos a tener inmunidad de rebaño, pero se está viendo que no, que aparentemente vas a necesitar 80, 85 y en algunos casos hasta el 100% de la población mayor de 18 años vacunada para prevenir los casos. Y así todo, que esto es importante que la gente se concientice, el hecho de estar vacunado no significa que no te vas a contagiar y no vas a tener enfermedad. Claro. Esto es un dato importante porque todo el mundo, por ejemplo, lo que está pasando en Europa en este momento es que la mayoría de las personas que están con las dos dosis puestas creen que ya la epidemia pasó, que estamos todos libres. No es así. El hecho que vos tengas las dos dosis, tenés una inmunidad mayor, pero podés tener el virus, podés infectarte igual, podés transmitir la enfermedad. O sea, esto es importante que la gente se concientice en Argentina y que entienda que el hecho de tener una vacuna no significa que el virus va a desaparecer y que no nos vamos a enfermar más. Claro. Nos podemos enfermar, nos podemos contagiar, pero la gravedad de la enfermedad, dependiendo del cuadro clínico de la persona anterior, va a ser menor. O sea, que con esto quiero decir, hablando en criollo, que si vos tenés las dos vacunas te podés contagiar y quizás vas a tener como si fuera una gripe. Total. ¿No? Un poco de moco, tos y dolor de garganta. No va a ser tan severo el cuadro, ¿no? Exacto. Siempre y cuando vos no tengas una patología previa que te comprometa la inmunidad. O sea, si vos sos un diabético, sos un paciente cardiovascular, o sea, que tiene enfermedad de patología cardiovascular, que ha tenido infarto, que es hipertenso, el riesgo es mucho mayor de dar una enfermedad grave. Pero al estar vacunados, que la gente entienda que el hecho de que haya vacunas no significa que hay que sacarse el barbijo, que hay que dejarse lavarse las manos, que hay que dejar de usar alcohol. Eso es importantísimo, seguir haciéndolo, aunque estemos todos vacunados. Bien, vos sabés que te interrumpo un segundo porque la apertura de nuestro programa en el día de hoy hicimos referencia a eso. ¿Por qué el ciudadano se pregunta por qué nosotros en Tapalqué estamos en fase 2 y por qué aumentan los contagios más allá de que mucha gente, más del 50% de la población está vacunada?
Y eso no implica que no haya contagio con la primera dosis de la vacuna. Exactamente. Es así. Eso no implica que no haya contagio, le explicábamos a la gente en este sentido, y que no baje la cantidad de contagios, sino que el tránsito, lo que habita con respecto a la enfermedad va a ser más leve y menos severa en este caso, pero que es mejor que vos, que sos entendido en la materia, que lo puedas explicar más allá del rol que cumplimos nosotros, que somos comunicadores sociales. Exacto, es importante que la gente entienda esto y quizás muchos de los oyentes se van a enojar con lo que voy a decir a continuación, pero si hay un aumento de casos, y esto, insisto, no es que lo dice Marcelo Tiraberro, esto está comprobado científicamente y hay miles de estudios que lo comprobaron, si hay aumentos de casos significa que las cosas no se están haciendo bien. ¿Y a qué me refiero? Pero no hay que echarle la culpa al Estado, nosotros somos los que no estamos haciendo las cosas bien. Si hay aumento de casos significa que no nos estamos lavando las manos como nos tenemos que lavar, si hay aumentos de casos significa que no estamos conservando la distancia de 2 metros como mínimo entre contacto humano, significa que no estamos usando el barbijo o que lo estamos usando. Yo insisto, incluso acá en Finlandia, yo vivo alarmado porque veo a la gente con el barbijo en la parte de la pera, digamos. Claro. Se lo colocan en la mandíbula. Hablo en criollo para que me entiendan todos. O sea, se colocan el barbijo debajo de la pera y se lo suben. Jamás. Eso, la gente tiene que aprender que el barbijo colocado en la parte digamos, de la garganta y de la pera y lo suben y lo bajan, eso es una fuente de contagio terrible porque vos estás contaminando toda la parte que tenés que tener en la boca colocado el barbijo. Y lo digo esto porque lo he visto con mi mamá y me está escuchando por radio también, y lo he visto con mi hermana, que miles de veces se lo he dicho, nunca hay que bajarse el barbijo a la barbilla o a la pera. No, eso no. Si te tenés que sacar el barbijo, tenés que agarrarlo de los hilos que van detrás de la oreja, previo lavado de manos o previa pasada de alcohol por las manos. O sea, cada vez que vos vas a tocar el barbijo, tenés que o lavarte las manos con jabón 20 segundos o pasarte alcohol para tocar el barbijo. Y siempre lo agarrás de los hilos que van detrás de la oreja. Nunca apoyar el barbijo, por ejemplo, arriba de una mesa. O sea, hay un montón de cosas que hay que tener en consideración que la gente no la tiene. Es así como lo comentás, Marcelo. La verdad que es muy interesante, además, refrescar esto para la gente, para que siga concientizándose y que no se relaje, obvio. Y en este sentido, preguntarte cómo ha sido toda tu actividad diaria en este contexto especial, ¿no? Que me imagino habrá modificado un poco, o cómo viene eso. A nivel laboral ha sido bastante estresante. Hace 2 años que estamos con toda esta pandemia acá, un poco más, 1 año y medio, que estamos con esta pandemia acá, y bueno, a nivel laboral ha sido bastante estresante porque yo no solamente trabajo en la parte de clínica médica, sino que estoy trabajando en la parte de psiquiatría y trabajo con pacientes que tienen un nivel cognitivo, o sea, que hay gente que no entiende lo que está pasando y a veces tiene mucha dificultad para cumplir todas estas reglas que yo estoy charlando. O sea, son pacientes que están mucho más expuestos a la pandemia con un mayor riesgo, y por ende nosotros estuvimos desde un principio mucho más expuestos a contagiarnos también. Pero nada, con estrés y tratando de sobrellevar y haciendo lo mejor que se puede para estar ayudando a los pacientes. Pero no ha sido fácil, en absoluto ha sido fácil. En este momento son las 6:20 de la tarde aproximadamente en Helsinki. ¿Cómo ha sido tu día? ¿Cómo ha sido tu día? Hoy bastante agitado. De hecho, he tenido hace 3 meses que estoy bastante complicado con el trabajo porque, bueno, tenemos mucha patología, como te decía, en este momento, y además todo el resto de las actividades que tengo, pues si bien estoy trabajando como senior en el piso de psiquiatría tengo, además de eso, el trabajo de prevención de recidiva de síntomas de esquizofrenia, que esto ya hemos charlado con ustedes y en la otra radio sobre el trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, hoy ha sido un día bastante complicado en el sentido de que mucho trabajo en la sala, mucho trabajo con pacientes y después correr a casa y a seguir estudiando. Y bueno, cuando vos sos médico, el libro forma parte de tu vida, o sea, es llegar a casa y no es que terminó tu trabajo sigue investigando y leyendo, y bueno, y casualmente antes de que me llamaran estaba leyendo patología
según un paciente que tengo. En este sentido, hacer hincapié en este proyecto que estás juntamente, que fue destacado por la OMS, cómo viene eso y bueno, contarle un poco a la gente de qué se trata. El proyecto, bueno, casualmente este año hace 10 años del comienzo del proyecto. Es un proyecto que yo empecé en el año 2011. Escribí el proyecto aquí en el hospital y lo aceptó la Universidad de Helsinki. Y bueno, es un proyecto que consiste en ayudar a los pacientes a prevenir la recidiva de los síntomas de la esquizofrenia. Son pacientes que generalmente tienen recidivas anuales, entre 2 a 3 recidivas por año, dependiendo obviamente del grado de patología y dependiendo del grado de adherencia a la medicación que tienen. Y el grupo consiste en reuniones con estos pacientes haciendo diferentes tipos de actividad, sin hablar de la enfermedad, sin hablar del tratamiento, y tratar de hacer psicoeducación, o sea, tratar de ayudar a los pacientes, informarlos de todo eso, cuando ellos sacan a colación el tema. El grupo se trata en las reuniones que tenemos semanales con los pacientes, nosotros hacemos diferentes actividades, por ejemplo, vamos a un museo, hacemos caminatas, vamos a jugar a minigolf, que hay todas esas cosas que hay acá en Helsinki. Por ejemplo, el jueves pasado, aquí se festeja San Juan, la fiesta de San Juan es una fiesta muy grande y es típico de los finlandeses irse a las casas de campo y hacen lo que decíamos, lo que sería para nosotros un asado en Argentina, los finlandeses hacen aquí asan salchichas y toda esta cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el jueves pasado fuimos con los pacientes a un lago y estuvimos asando salchichas y todo eso, y bueno, y el paciente mismo, porque entras en una relación de confianza y le das seguridad y está en un ambiente seguro, empieza a preguntarte cosas sobre su enfermedad, y vos ahí tenés que hacer todo un trabajo de psicoeducación, enseñándoles cuáles son los síntomas, por qué es importante la medicación y por qué es importante que la tomen regularmente, y qué pasa si la medicación no se toma. Con esto nosotros hemos reducido la internación de estos pacientes, que en el año 2010-2011 era de 180 días anuales, o sea, 6 meses del año estaban internados en el hospital por recidiva de la enfermedad, lo redujimos a 12 días. Y redujimos el gasto de salud pública, lo redujimos en 10 pacientes en 1 millón de euros anuales. O sea, si eso vos lo traspolás a la cantidad de pacientes que tienen recidiva y a la cantidad de pacientes que ingresan en el hospital, es un ahorro masivo en salud que hemos hecho. Por eso el proyecto llegó a la Organización Mundial de la Salud y en este momento, del año 2018, está como tratamiento de referencia para la esquizofrenia en pacientes para pacientes esquizofrénicos. O sea, si vos entras a la Organización Mundial de la Salud y ves las guías de tratamiento, está el nombre nuestro ahí con todo lo que hay que hacer. Qué bárbaro, pensaba lo que es la inversión en salud y en educación, Marcelo, y la apuesta de un Estado en este sentido. Exactamente, lo que pasa acá en la salud es toda pública, o sea, es toda pública, perdón, es toda estatal, pero tiene una parte que es privada, pero el 60% es del Estado la salud. La salud de acá, lo privado es mínimo, no hay una salud privada desarrollada, o sea, no tenés hospitales ni clínicas privadas como hay en Argentina. Aquí solamente tenés clínicas privadas, pero solamente para la parte de consultorio. Todo lo que es internación y hospitales, todo eso, es todo estatal. Hace semanas atrás... O sea, el 60% es Estado, ¿no? Hemos charlado con diferentes intérpretes, tapalquenses por el mundo, y nos han contado el tema de los impuestos. En relación a esto, que la salud sea estatal, ¿los impuestos también son importantes teniendo en cuenta el beneficio que brinda el Estado? No, acá el impuesto, lo que te descuenta de impuestos de los sueldos es terrible. Obviamente que va en relación a lo que ganas, ¿no? Sí. Pero es terrible la cantidad de impuestos que te descuentan de los sueldos. O sea, acá es claro, cuanto más ganás, más te sacan del impuesto. Más te sacan de impuestos de tu sueldo. Pero bueno, lo bueno que vos
en este país te sacan muchísimos impuestos del sueldo, pero lo ves. O sea, lo ves en la calle, lo ves en el tranvía, lo ves en el hospital, lo ves, o sea, es dinero que vos ves que se está usando. Claro. Por ejemplo, es más, acá los finlandeses, insisto, todos protestamos porque obviamente te duele que te sacan un montón de dinero, y si trabajas mucho, como acá, por ejemplo, acá llega un punto que si vos trabajás mucho en Finlandia no te conviene, porque estás pagando más al Estado que lo que te queda de bolsillo. O sea, llega un límite que si te pasás de ese límite no te conviene seguir trabajando, en relación de que tengas más ingresos, porque el descuento del sueldo es masivo. O sea, si ganas mucho, llega hasta un 52% del sueldo te sacan. Mirá vos. Pero es dinero que vos lo ves. Las calles están impecables, el país se está desarrollando masivamente. Por ejemplo, la zona que nosotros vivimos en el centro de Helsinki. Vivimos a 10 minutos caminando de la plaza principal de Helsinki, de la plaza del Senado, y era una zona que hace 4 años, cuando nosotros nos mudamos aquí, es una isla. Helsinki está hecho sobre un archipiélago, ¿no? Un semi-archipiélago. Nosotros vivimos en una isla. O sea, vos lo ves y no te das cuenta que es una isla, porque está conectada con la tierra. Pero la isla esta, hasta hace 4 años, era una zona que no había nada. Claro. O sea, había 2 o 3 edificios. Y vos la ves hoy y está masivamente poblada, y hay pero un montón de edificios nuevos. Es increíble lo que ha progresado en 3 años. O sea, es todo, y esto se hace con dinero público. Claro. Bueno, es importante lo que nos está comentando Marcelo, Marcelo Chinamberro, para el que recién se engancha o la que recién se engancha. Estamos charlando con el doctor, una eminencia, ciudadano ilustre de Tapalqué, reconocido por la organización. No, nada de eminencia, no. Y para nosotros sí, aunque te quiera sacar ese lazo y habla de tu humildad, porque es tu trabajo también. Pero... pero por Dios que no. Vos sabés que no es para hacerme el humilde. Yo soy Marcelo para todo, como siempre. Sí, pero lo único que tengo es pasión por mi trabajo. Sí, ¿no? Pero eso no quita de lo destacado que ha sido tu labor y el desempeño desde lo profesional. Claro. Sí, qué sé yo. Yo tengo la idea de que uno tiene que medir los logros no por los papelitos que tiene colgado en la pared. Yo creo que uno tiene que medir los logros en base a lo que uno ha postergado. Yo creo que eso es lo importante. Uno tiene que medir sus logros en base a lo que ha postergado en su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque vos podés tener un papelito colgado en la pared, pero si postergaste la mitad de tu vida, tu familia, todo eso, ese papelito tiene un valor inmenso. Y si vos tenés 20 papelitos colgados en la pared y estuviste sin postergar nada en tu vida y pudiste hacer todo eso, no tiene valor para nada. Yo creo que los logros se miden en base a lo que uno ha postergado y lo que ha dejado por lo que está haciendo y por su carrera. Yo creo que es así. No importa la cantidad de papeles que vos tengas colgado en la pared ni la que tengas en el currículo. Es lo que has dejado y postergado para hacer eso. Bien, y escúchame, ¿hace cuánto que Finlandia es tu lugar en el mundo, o Helsinki? Acá mucha gente la va a reconocer a Helsinki porque hay un personaje de La Casa de Papel que lleva ese nombre. Vos sabés que se ha pasado tanto el tiempo, 16 años hace que estoy acá ya, lo cual denota lo viejo que estoy también, pero bueno. Pero hace 16 años ya que vivo en Helsinki. ¿Cómo manejás en relación a eso las costumbres, el idioma también y todo eso ya vinculado? Me imagino que por ahí, no sé si sos amante del mate o cómo manejás eso. Uy, hermano mío, yo si me sacás el mate me metés un tiro en la cabeza. Yo tomo mate, pero imagínate, aparte cuando vine, vos sabés que cuando vine yo a Finlandia, recién me había traído un par de kilos de yerba. Y claro, yo venía nada más que al principio venía por un año y bueno, era toda una historia diferente, ¿no? Y me quedé sin yerba, me quería morir, no. Y al último por allá me encontré con unos argentinos y me pasaron el dato.
el dato de dónde podía comprar la yerba y hace 16 años que compro yerba exactamente en el mismo lugar. Bien. Y cuando yo llegué a Finlandia, mi hermana, Viviana, que me está escuchando, me mandó unos paquetes de yerba que nunca llegaron, así que los paquetes de yerba deben andar dando vuelta por el mundo, o se los tomó alguno del correo argentino o del correo finlandés, no creo que no toman mate, pero porque los paquetes de yerba no llegaron nunca acá. Así que el mate, nosotros compramos la yerba en Alemania, por correo, por la web, y viene en caja desde Alemania. Bien, bien. Y con respecto a las costumbres de ellos... Ahora quizás ahora recién empezás a encontrar yerba mate acá en Argentina, porque se está viendo el mate y la yerba, pero hace 16 años cuando yo vine acá era un país totalmente diferente. Finlandia en los últimos 10 años ha cambiado pero brutalmente, con decirte que cuando yo llegué acá a buscar comida occidental, que yo le digo, o sea, un paquete de fideos de Italia, todo eso, había un lugar nada más donde podía buscarlo, después era todo producto nacional, no encontrabas producto europeo en ninguna parte. Ha cambiado terriblemente Helsinki y Finlandia. Y en relación a las costumbres de ellos, ¿cuál has adoptado? ¿Qué nos puedes contar de lo gastronómico o de algún hábito? No, lo gastronómico nada, y no pienso tampoco hacerlo. Te imaginas la comida, perdón si me está escuchando algún finlandés, pero es un asco la comida acá. Nada, yo en casa se come todo hecho en casa, nosotros hacemos toda la comida. Mirá. Aparte a mí tengo como pasión, me gusta cocinar y es lo que me hace relajar y es lo que me desconecta del trabajo, así que yo vengo a casa, me preparo la cena, preparamos con ser la cena, o sea, se hace todo en casa y básicamente nosotros comemos comida italiana por una cuestión lógica. Mi familia es italiana, mi abuela italiana, o sea, toda la vida las costumbres italianas en casa han estado sobre la mesa y se hace eso y se vive eso, pero la comida en Helsinki, perdón los finlandeses si me están escuchando, si hay algún finlandés que me escucha o algún argentino que está escuchándome a través de la radio de ustedes que vive en Finlandia, pero es un asco la comida, no, nunca me voy, no me acostumbré nunca y no creo que me acostumbre porque es muy, muy diferente. De hecho, hay una anécdota muy para los finlandeses muy terrible. Cuando Berlusconi era presidente de Italia, en ese momento, que hace creo que como 10 años atrás, Finlandia estaba ingresando como director de alimentos de Europa, o sea, iba a formar parte del directorio de la Comisión de Alimentos de Europa, y Berlusconi dijo que cómo podía ser Finlandia que entrara a la presidencia de la Comisión de Alimentos cuando la comida era un asco. Y sinceramente hay muchas cosas que no coincido con Berlusconi, pero en ese estoy de acuerdo. Los finlandeses tienen un gusto muy diferente al nuestro. O sea, no, la comida no es rica. Y como lo único que por ahí tienen rico, que eso sí, perdón que ahora me acabo de acordar, es el salmón, pero bueno, acá se come muchísimo salmón. Eso sí, pero bueno, es digamos, vas lo compras, pero porque la carne es rica, pero la hacemos a nuestra manera, no a la manera finlandesa. Bien, bueno, importante los datos que venís pasándonos. Escúchame, Marce, y con respecto a la pobreza, con respecto a contame un poco de eso desde lo social. ¿Hay asistencia social para el que menos tiene? ¿Hay mucha gente? Claro, acá ¿Se ve la pobreza o no hay pobreza por allí? No, mira, o sea, pobres hay porque sería mentirles si les digo que no hay pobres en Finlandia. O sea, pero la pobreza es otra. No es la pobreza que nosotros vemos en Argentina. Miseria. Y cuando hablamos de pobreza... No hay miseria. No, pero uno tiene que... Cuando uno habla de pobreza hay múltiples formas de pobreza. Yo te hablo de una pobreza que acá que dentro de todo es digna. ¿Por qué? Nosotros acá tenemos el Estado que es muy intervencionista. Eso es bueno y es malo. Tenemos un Estado muy intervencionista en el sentido de lo social. El asistente social en este país tiene un rol central. Acá hay asistentes sociales que trabajan en la ciudad, o sea, cada persona tiene, en caso de necesidad, un asistente social, y están los asistentes sociales que trabajan en los hospitales. Yo en el hospital donde trabajo tengo a mi lado un asistente social permanentemente. La gente que no tiene recursos, el Estado se encarga de darle los recursos. Por ejemplo, vos sos un paciente que viene a mi piso,
no tenés dónde vivir, no tenés casa, no tenés dinero, todo eso, el Estado te da todo. Y te da casa también. Ajá. Y te paga lo que se llama como desempleo Mirá. o una ayuda social o ayuda por enfermedad. Siempre tenés el dinero en el bolsillo. Ajá. Pero ¿por qué sucede eso? Hay una cuestión climática también, porque vos ponete a pensar que si no tenés un hogar donde vivir, acá en invierno son 20, 25 grados bajo cero y no podés estar en la calle. Una cuestión lógica. Claro, claro. Esa es la parte buena, que digamos, la pobreza es digna en cierta forma porque el Estado te da y te ayuda. Bien. Pero, Sí. pero, todo tiene su pata negra. O sea, Claro. al estar dándote el Estado tantas cosas, como en todos los países del mundo y como en todo lugar del mundo, hay abuso. Entonces, tenemos un montón de gente que, por ejemplo, tiene un grado de uso y abuso de drogas, por ejemplo, que consume drogas pesadas, que tiene una enfermedad de adicción importante, que viven del Estado. Y ese dinero que le da el Estado termina siendo consumido en drogas. Y es la típica grupo de personas que tenés en las estaciones de tren y todas esas cosas que a veces complica, y son los pacientes con los que trabajo yo en definitiva todos los días, ¿no? Claro. Que vos te das cuenta que hay gente que no es recuperable, que vos no la podés insertar nuevamente en la parte laboral y todo eso, como podemos hacer nosotros con nuestros pacientes esquizofrénicos, que a través del grupo Fénix hemos reinsertado laboralmente un montón de gente, que es gente que va a terminar pagando impuestos después otra vez, porque si vos lo resentás en el mercado laboral, hay gente que trabaja y paga impuestos y ayuda, ¿no?, a todo el resto. Pero esto, la gente que tiene patología de adicción es muy difícil reinsertarla, y son los que viven colgados del sistema de salud y bueno, y consumiendo. O sea, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Claro. En este sentido, preguntarte cómo es la situación de acceso laboral en aquel país, por ejemplo, para esta gente y para aquella persona, por ejemplo, que no está capacitada en algo o que no tiene un estudio profesional. Acá hay un programa que se llama Teto y Mixto. O sea, es un programa que el gobierno o la ciudad, el gobierno y la ciudad, una oficina donde vos, si estás desempleado, que no es la oficina de desempleo, es otra cosa. Claro. Es un lugar donde estás, si vos no tenés empleo, te tenés que contactar con ellos, y es la oficina a través de la cual vos cobras el desempleo y te hacen la reinserción laboral. Si vos no tenés ningún tipo de profesión, digamos que no terminaste la secundaria, no terminaste, porque acá ya se habla de analfabeto en este país cuando vos no terminaste la secundaria. De hecho, no terminaron, ya sos analfabeto, y de hecho también se está hablando de gente que no habla 2 idiomas, ya se considera analfabeto. O sea, hay un montón de cosas. Pero esa gente tiene 2 caminos. Primero, si es joven, puede ir a lo que se llama Amanti Cortiacoulo. Son escuelas de profesionales. No es la universidad, es un grado menos. Escuelas profesionales donde vos podés estudiar diferentes carreras. Ese sería un lugar, ¿no?, donde podés ir a formarte. Y la otra está lo que se llama Tío Jario de Telu, que es como digamos, la oficina esta te inserta en un lugar para que vos aprendas a hacer el trabajo. Te pagan un sueldo mínimo, ¿no?, mínimo, y te estás formando en el trabajo. Por ejemplo, te mandan a cortar pasto en las plazas, claro, por decirte, ¿no? El Estado te paga un sueldo mínimo con eso y te está enseñando a vos cómo se corta el pasto, cómo se saca el yuyito, cómo se da vuelta a la tierra, cómo se plantan las plantas. O sea, es como un aprendizaje para trabajar. Así es la inserción laboral en este país. Si sos profesional, o sea, que tenés una carrera profesional, la cosa es diferente ya, y dependiendo de qué parte seas, si sos de finlandés o no sos finlandés. Claro. Si sos finlandés, directamente vas al mercado laboral y te insertás. Y si no sos finlandés, depende si sos extracomunitario o comunitario, y de ahí tenés digamos, un tiempo de prácticas y después entras al mercado laboral directamente. Claro. Pero todo en este país, todo lo que se hace acá, se paga horas extras, se paga jubilación y se paga impuesto. Así estés sacando el yuyito en la plaza. Claro. Pensaba en lo que mencionabas con respecto a la gente que está inmersa en las adicciones. Lo que debe ser trabajar con este tipo de personas, hablando de la depresión, de la bipolaridad y tantos factores, ¿no?, patologías. Y son pacientes, es el flujo de pacientes que nosotros tenemos en la guardia, digamos,
Es el gran trabajo de la guardia, de la parte de psiquiatría y clínica médica, son los pacientes adictos que vienen con cuadros de sobredosis, con cuadros de psicosis por adicción. Eso es la patología diaria que nosotros manejamos en las guardias. Y te vuelvo a repetir, como te dije al principio, son pacientes que eran al principio de la pandemia de un riesgo altísimo, porque hay gente que está en la calle consumiendo lo que encuentre, porque consumen lo que encuentran, y el riesgo que teníamos de contacto por coronavirus. Eran pacientes que ellos no se acordaban ni siquiera con quién había estado sentado, o sea, claro, podían tener coronavirus. Al principio era súper riesgoso, y de ahí es el estrés que teníamos nosotros en la guardia. O sea, todos esos pacientes que venían de ese tipo, nosotros inmediatamente los manejábamos hasta hacerle todos los test de confirmación, y todo eso los manejábamos como pacientes que fuesen positivos, iban directamente a salas de aislación, y nosotros con trajes y con todos los recaudos para prevenir el contagio. Y después, cuando se hacían los test y se veía que eran negativos, recién ahí se pasaba digamos, a la sala normal. Y en este sentido, con respecto a la realidad que te toca vivir, para vos, ¿ha incrementado o ha disminuido la cantidad de flujo de pacientes que están inmersos en la adicción? Hubo dos etapas. Digamos, en la época de cuando estuvo todo el país cerrado, sobre todo Helsinki estuvo absolutamente cerrado, se había incrementado la cantidad de pacientes, pero con una patología diferente. En ese momento teníamos pacientes que venían con síndrome de abstinencia, o sea, no tenían acceso a la droga, porque al estar el país cerrado no circulaba droga en las calles. Entonces teníamos todos los adictos, los teníamos en el hospital con síndrome de abstinencia. ¿Qué significa síndrome de abstinencia? Es el paciente que tiene síntomas por no poder consumir. Claro. ¿No? Uh-huh. Eso fue en la época que estaba Helsinki cerrado. Cuando se abrió Helsinki, digamos que de a poco se va abriendo todo, sí, tenemos otro tipo de patología. Están viniendo pacientes con sobredosis, con psicosis por sobredosis, con cuadros de sobredosis, o sea, al revés. ¿Por qué? Eso te da la pauta de que al estar el país cerrado no circulaba droga, y ahora que se está abriendo todo, está entrando drogas al país. Finlandia no tiene la misma cantidad de consumo de drogas que hay en el sur de Latinoamérica. Latinoamérica consume más cocaína, hashish y todos los derivados de ¿cómo se llama?, de marihuana y todas esas cosas. Acá nosotros tenemos alto consumo de opiáceos y anfetamina. Y en tercer lugar está la marihuana. Pero no tenemos cocaína y todas esas cosas como hay en Latinoamérica. Bien, ¿en este sentido está legalizada la marihuana o no? No. O sea, no está legalizada y, digamos, creo que se estaba charlando de legalizarla, pero bueno, no, hasta ahora no se ha legalizado. Uh-huh. Y ya que digamos, no como uso recreativo, estoy hablando de uso medicinal. Estamos hablando de lo terapéutico. Sí. Bien. Iba en ese sentido mi pregunta para saber si desde lo medicinal estaba habilitada, pero por lo visto vos marcaste que no. En este sentido, todavía no. Bien, preguntarte si extrañás muchas cosas de Argentina, cómo lo llevás a eso, cómo lo vinculás pese al tiempo de años que ya hace que estás radicado allá en Finlandia. Como lo digo todas las veces que me llaman y me preguntan lo mismo, yo extraño todos los santos días, obviamente, extraño a mis sobrinos, extraño a mi mamá, extraño a mi hermana. Para mí es todos los santos días me despierto y extraño todo. Uh-huh. Y bueno, y ahora este año se ha hecho un poco más difícil, porque nosotros tuvimos, este año para la familia ha sido un poco más complicado. Y bueno, y 2 años, casi va a ser 1 año y medio que no puedo pisar Argentina por esta maldita pandemia, porque no hemos podido viajar. Así que te imaginas que estoy que no doy más. No veo la hora de subirme al avión y poder ir de una vez por todas para estar con mi familia. Claro que extraño los asados, extraño estar en el patio de la casa de mi mamá, que para mí es digamos, las vacaciones mías cuando estoy en Argentina es un mes encerrado en el patio de mi mamá, en la pileta y la parrilla al lado. Yo no hace años que hago eso, ya amo ese lugar, no salgo de ahí. Ya que estamos hablando me apasiona. Ya que estamos hablando de tu barrio, se comunicaba antes de la nota porque estaba esperando que nosotros charlemos con vos.
Rosita y Coco que te están escuchando y que te mandan saludos. Como siempre, el grupo de fan que Y sí. Rosita y Coco, claro, toda la vida, Rosita que de la familia prácticamente. Del barrio. Sí, no, el barrio. Yo insisto, y ahora, ¿cómo se llama? Como te digo, hace la última vez que nosotros estuvimos en el año 2019-2020. Vinimos en enero, llegamos acá y ahí cerraron todo, o sea, no pudimos volver a salir. Claro. O sea, de esas navidades no pudimos ir más a Argentina. Este año, como te decía, tuvimos la pérdida, papá falleció el 8 de marzo, que fue complicado para nosotros, pero tampoco yo pude viajar porque no me dejaban entrar al país. Claro. O sea, fue toda una historia. Este año ha sido bastante complicado. Pero bueno, nada, hay que levantar y seguir. Totalmente. Bueno, ya en el cierre quizás hablábamos del frío, 25 grados bajo cero, ¿cómo se vive? ¿Cómo se abriga? En invierno, sí, en invierno sí, podés llegar días, digamos, no es que todo el invierno tenés 20 grados bajo cero, pero en enero podés tener días de 25. Yo lo máximo que he tenido en Helsinki ha sido 30 bajo cero, 32 bajo cero, hace un par de años atrás. Pero bueno. ¿Cómo lo podrías describir ese frío? ¿Frío que corta? ¿Frío que se aguanta? ¿Cómo es? No, o sea, digamos, vos vivís en una ciudad que está equipada para eso. O sea, claro, vos podés con 20 grados bajo cero, vos vas a trabajar, haces tu vida normal. Y después al vivir en este país hay un montón de cosas que tenés que saber. Por ejemplo, la ropa que tenés que ponerte en invierno. Nosotros usamos ropas térmicas, ropa que está adaptada para eso. El frío no se siente, pero obviamente que si salís en remerita a las 12 de la noche con 32 grados bajo cero en la calle, obviamente quedás seco ahí, porque sí, te meten adentro de la casa hecho un cubito, porque así, pero digamos, está adaptada a la ciudad para vivir esas temperaturas y no se nota tanto. Es más lo que impresiona escuchar 30 bajo cero que en realidad lo que pasa. Obviamente que, por ejemplo, cuando vos tenés 30 bajo cero, si salís a la calle tenés que usar ropa térmica, claro, ponerte una crema especial en la cara porque el frío te quema la piel, claro, digamos, te hace mal. Pero yo lo que he sentido con 32 bajo cero es una presión en los pómulos, como si te estuvieran apretando los pómulos al costado de la nariz. Es como si fuera una cosa que aprieta, digamos, la parte de los pómulos. Pero se lleva. Acá no te das cuenta porque está todo equipado para vivir de esa forma. Es como Canadá. Digamos, tenés todo adaptado para estar en esa temperatura. Bien, y en este sentido, ¿se nota la gente también es fría como el clima o cómo la percibís, sí, a la gente? ¿Cómo la podrías describir a gente cerrada, gente que te cuesta entrarle o sociable? No, los finlandeses son súper cerrados. De hecho, digamos, una de las cosas que nos daba risa a nosotros en la pandemia es que son súper fríos, no son gente sociable, no es gente de estar todo el día con los amigos. Entonces, eso es así. Y nos reíamos porque con la pandemia los finlandeses vinieron para el otro lado. Todo el mundo quería estar con los amigos, todo el mundo quería saludarse, tocarse. Digamos, se comportaban como chicos chiquitos que cuando le decían no hagas esto, ellos iban y lo hacían. Pero es una sociedad totalmente fría, individualista, y digamos es culturalmente totalmente diferente a nosotros, lo opuesto. Digamos, vos si tenés un finlandés amigo, cuando son amigos de fierro, eso es verdad y es así. Pero no es que vos haces amistad fácil con los finlandeses. Y culturalmente es difícil, porque nosotros estamos acostumbrados que, bueno, yo paso por tu casa, te toco timbre y claro, vení, tomamos unos mates. Claro. O sea, que vos haces eso en un finlandés, jamás te va a abrir la puerta. O sea, podés pasar la puerta, podés tocar el timbre o darte la frente contra la puerta y no te van a abrir jamás, por más que estén adentro de la casa. Menos saludarte por la calle. No, y por la calle así de lejito, ¿no? Claro. Incluso yo tengo compañeras de trabajo que vamos sentados en el mismo tren y bueno, yo voy leyendo en el tren y ellos van sentados al lado y hasta que no entramos al trabajo no te dicen ni buen día. Claro, y gente que yo estoy trabajando hace 12 años con ellos, o sea, no es que empezamos ayer. Claro. Pero bueno, te acostumbras. ¿Has notado la llegada de más argentinos con el correr del tiempo? Mirá, no sé, hay argentinos acá. Yo no tengo mucho contacto con los argentinos porque no trabajo, digamos, primero estoy registrado como italiano yo en Finlandia y no tengo tanto contacto con la embajada argentina, pero sí hay, y de hecho Sergio tiene
argentinos conocidos, pero ha venido gente que sí, últimamente para acá. No sé exactamente la cantidad que hay y cuántos hay, porque te vuelvo a repetir, no es que yo no estoy dentro de la embajada argentina, pero algunos hay, sí. Y he escuchado, he leído, creo que hay un reportaje que le han hecho hace poco a una chica por, no sé si era Clarín o dónde, también que hacía poquito que había llegado, pero yo no conozco solamente a un par que son conocidos de Sergio, sinceramente no conozco muchos argentinos por acá. Mencionabas en su momento este tema que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. ¿También ha sido distinguido en Harvard o es un mal recuerdo mío, una mala memoria? Harvard... No, también ha sido distinguido ahí y trabajé en la Universidad de Harvard, estuve trabajando hace 10 años atrás, en un proyecto que estábamos haciendo sobre tratamiento de la depresión y estimulación magnética. Bien. No quería dejar de mencionarlo a eso, porque en mi mente estaba, o era Harvard o Cambridge, una de las dos era, pero bueno, era Harvard finalmente. No, en realidad era un triplete, era Oxford, Harvard y la Universidad de Helsinki. Oxford. Y yo viajaba de Helsinki a Inglaterra y ahí teníamos las conferencias, las charlas y esas cosas. ¿Cuánto queda Inglaterra de ahí? 3 horas de vuelo. Bien. Estás ahí nomás. Antes del final quiero hacer una reflexión porque el día lunes fue el Día del Orgullo y ¿Sí? Ha evolucionado la sociedad. Tapalqué sabemos lo que es un pueblo que con el correr del tiempo las generaciones han abierto un poco más la cabeza. Que me hagas una reflexión vos. Mira, yo creo que sí, que está cambiando. Y aparte no te olvides que Argentina fue uno de los países de Latinoamérica que primero tuvo el casamiento del mismo sexo. Claro. Exactamente, y en eso creo que la sociedad ha evolucionado. Acá en Finlandia también, de hecho recién creo, si no me acuerdo, creo que hace 2 años o 3 tienen la asociación, ¿cómo se llama esto? El casamiento igualitario, pero no tenían casamiento, recién ahora está aprobado por el Congreso. Por ese lado, Finlandia está un poquito atrasado, pero ahora de a poco se está abriendo. Pero bueno, sí hay un montón de derechos que por ahí están súper bien desarrollados y en camino de desarrollarse aún más. Pero bueno, Argentina está en ese proceso. Argentina es un orgullo que en ese sentido, porque como te vuelvo a repetir, fue uno de los primeros países latinoamericanos, y si no me acuerdo bien, creo que era el 5º o 6º del mundo en tener el casamiento igualitario. Así que me parece fantástico. Y el amor es el amor. Sí. Exactamente, aparte basta de todas estas cosas de prehistóricas, de pensamientos que están arraigados en un componente religioso y un montón de cosas que da para una charla larga, pero el amor y basta, ya está. Totalmente. Lo importante es ser feliz, sin joder al resto, claro. Y nada. Totalmente. Eso es la base. Ser feliz de la forma que te gusta y como podés sin estar jodiendo a nadie. Totalmente. Va por ahí la cosa. Marce, bueno, casi una hora de charla y podríamos seguir largo y tendido, pero bueno, tenemos que nosotros también ir cerrando también la dinámica de la mañana. Antes del final, bueno, la despedida con Leo y andá pensando un tema musical para la despedida, porque siempre a cada entrevistado le pedimos que nos cierre la nota con un tema musical o con una banda musical. Es así, me sumo al comentario de Tato y bueno, agradecerte el contacto mientras nos comentás el tema o lo que te guste para seguir con la mañana. Nada, chicos, un abrazo grande, 1000 gracias por llamarme y gracias por estar pendiente siempre de mi laburo y todas esas cosas. Y bueno, gracias porque es una forma de estar cerquita también de todos ustedes, del pueblo, de mi familia, que tanto se extraña. Como te digo, este año ha sido un poco complicado para nosotros por lo que pasó y porque no hemos podido viajar para allá. Nada, gracias por hacerme sentir que estamos cerca de allá. Y les mando un abrazo grande para todos, un beso grande para todo el pueblo y nada. Y el tema My Way, como siempre. My Way, claro. ¿Por Frank Sinatra? Exactamente. Bueno, ahí lo estamos buscando. Marce, agradecerte enormemente. Saludos y buena jornada. Bueno, chicos, un beso grande.
nada, almorzar tranquilo, que yo también en un rato me voy a cenar ya. Bien. Te deseamos una gran jornada y que disfrutes en este caso de este miércoles que ya termina para vos. Abrazo. Gracias, un abrazo grande, chicos. Saludos. Bien, My Way de Frank Sinatra, clasicazo para cerrar el contacto con él. ¿Sí sale? And now the end is near, and so I face the final curtain.